¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, rompemos la cerrazón mediática para que vos estés bien informado. Esta noche, en vivo, estamos allí en el Senado de la Nación. El gobierno se prepara para otra dura derrota política en el Senado de la Nación, pero que además de lo que va a dejar esta derrota política para el oficialismo, también hoy comienza una divisoria de aguas muy profunda, porque como lo venimos indicando desde hace varios días, el relato que el gobierno había armado durante estos últimos 2 años sobre la pesada herencia, sobre la corrupción del gobierno anterior, sobre todos los males eran del gobierno anterior, ya hoy no le da resultados. Hoy ha cambiado la sensación de una sociedad que está preocupada por el día a día, por las tarifas impagables, porque no llega a fin de mes, porque el presupuesto familiar no alcanza y el gobierno no percibe el cambio en el humor social. Y ese cambio en el humor social ha llevado a que senadores del Partido Justicialista, de ese peronismo responsable, como el 10 de diciembre del 2015 los tildó y le dio, con acompañamiento de esos peronistas, al gobierno de Macri, hoy ya esos peronistas responsables que están presionados en sus provincias por una sociedad que no da más frente a este tarifazo permanente, frente a la inflación que no decae, frente a los aumentos. Mire, mañana, porque hoy tenemos un programa con mucho de lo que va a pasar en el Senado, pero mañana Fernando Alonso le va a contar lo que ya está llegando a comercios y a los supermercados, las listas remarcadas de los precios a partir del 1 de junio, porque como bien ayer lo vendíamos, ¿no?, cuando terminábamos nuestro programa y comenzaba el de Alejandro Berkovich, que anoche te mostró, volvió en los súper, en los comercios de barrio, la remarcadora. Volvió ese aparatito que nos habíamos olvidado en los últimos años en la Argentina, volvió. Y mañana Fernando Alonso te va a mostrar las listas a partir del 1 de junio, donde los precios otra vez se van por las nubes, producto de la suba del dólar, en muchos casos, de la inflación que el gobierno no puede controlar, de la crisis económica autogenerada por este gobierno y que el gobierno no sabe ya cómo controlar. Y el gobierno no percibe esa realidad. El gobierno no percibe que cambió la realidad social, el humor social y también el humor político. ¿Por qué? Y porque muchos de los gobernadores peronistas que estuvieron acompañando, que cogobernaron con Macri, saben que si a tiempo no se distancian, el próximo año pierden sus territorios, pierden sus provincias, porque hoy la sociedad quiere saber quién es oficialismo, quién es macrismo y quién es oposición con otro proyecto alternativo de país. Hoy, esa ambigüedad que muchos mantuvieron durante estos 2 años y medio, inclusive en el periodismo oficialista que ha acompañado al gobierno, ya no da más. Ya no va más. Y la sociedad quiere hoy mensajes claros. Saber si un senador es del oficialismo o de la oposición. Y después encima los mandan al frente, ¿no? Están ahí circulando por las redes sociales un chat del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con Federico Pinedo, donde sin empacho le dicen, mandalo al frente a Pichetto, que el proyecto es de Pichetto. Miren cómo les pagan, mire cómo le pagan a los que hasta ayer estuvieron colaborando con el gobierno. Porque además, este es un gobierno
que tarde o temprano, por más que los ayuden, los mandan al frente. Y vamos a hablar esta noche también, por eso nos podés acompañar con el hashtag JusticiaM. Lo que ya realmente es una vergüenza, es un bochorno de la doble vara de la justicia en la Argentina. Hemos estado hablando en estos días de Aida Ayala, que una jueza impecable en Resistencia le había dictado el procesamiento por lavado de dinero, con prisión preventiva. Bueno, en la Cámara de Diputados, el bloque del oficialismo, el gobierno de Cambiemos, la protegió. Y ahora, por la presión del gobierno, que lo mandó a la provincia al abogado Ricardo Gil Lavedra para que presione, consiguieron, en un trámite muy exprés, la exhibición de prisión para la diputada de Cambiemos. Simplemente porque es de Cambiemos. Porque si la justicia argentina se guiara por el mismo parámetro, debería ir presa. Como ha mandado este gobierno por persecución política, presos a muchos de sus opositores, o por ejemplo, a los empresarios dueños de este medio, que los mandaron presos porque los quieren en la cárcel y quieren ir por este medio. Es otro caso bochornoso, ya no de doble vara, simplemente de cómo la justicia M hoy está mandando en la República Argentina. Y Darío Villarruel, que siempre nos trae muy buena información desde los tribunales, hoy te va a contar también otros hechos bochornosos que están ocurriendo en Comodoro Pi. Pero vamos entonces a... Veíamos recién las imágenes de la Cámara de Senadores. Sí, vamos, recién lo comentaba justamente, vamos a ver, porque las presiones hasta último momento, ¿no? Ahí está, Federico Pinedo leyendo el chat de Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Y yo lo mandaría al frente a Pichetto como autor de nuestra propuesta. Le dice Rogelio Frigerio a Pinedo. Por eso les digo, ya ni cuidan a sus propios aliados, los mandan al frente. Y yo lo mandaría al frente a Pichetto como autor de nuestra propuesta. Esto me hace acordar a lo de Sanguchito Bocio, ¿se acuerda? Cuando también lo mandó al frente el titular del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, que le decía, dale, lo arreglamos con unos sanguchitos, y Bocio le decía, pero me arreglás con poco. Bueno, esto es lo mismo, ¿eh? Lo mandan al frente a Pichetto. ¿Hay otro más, Nico? Así lo haré, le dice Pinedo, y Frigerio dice, Lucila amenazó con la abstención. Hay una senadora, no sé, tenemos que buscar una senadora. Ah, hay una... Lucila Kressler. No sé de qué bloque es. Pero lo Lucila, interesante es que Pinedo le contesta, le dice, está macaneando. Acá está Agustín Rossi, también que estaba siguiendo estos chats, ¿no? Lucila amenazó con la abstención, creo que la convencí, le dice Rogelio Frigerio, ministro del Interior de este gobierno, a Pinedo. Y Pinedo dice, está macaneando. Es decir, que ya no se creen ni entre ellos. Bueno, esto es hasta último momento. Hubo muchas presiones, hay que decirlo, hubo muchos aprietes, muchas reuniones en la búsqueda desesperada del gobierno por evitar la sanción de este proyecto en la Cámara de Senadores, porque claro, el gobierno no solo tiene que asumir el costo político de la derrota política de esta noche, sino también el costo político del veto de esta ley, porque el gobierno queda cada vez más pegados a las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Por eso yo ayer le decía también que lo que ocurra esta noche en la Cámara de Senadores va a mostrar muy clarito quiénes están del lado del Fondo Monetario Internacional y quiénes están del lado de las necesidades de la gente, del pueblo, de los que no pueden pagar este tarifazo impagable. Y siguen con el relato.
y siguen inventando cifras y hablan del agujero del déficit fiscal. Realmente es para crear un relato que después en la práctica no es inexistente. Por ejemplo, hoy el tuit del ministro de Economía, el superministro de Economía, que recuperó poder ahora para negociar con el fondo, que también mandó asustando. La oposición pretende votar hoy una ley con un costo fiscal enorme, 115.000 millones de pesos. Es un acto demagógico e irresponsable que busca un rédito político efímero a costa del futuro de todos los argentinos. Hablan de irresponsabilidad los que nos han metido en este camino que no saben cómo resolver. Hablan de irresponsabilidad los que han endeudado en 2 años a la República Argentina. Hablan de irresponsabilidad los que endeudaron en estos últimos 2 años a la República Argentina como nunca había ocurrido en los últimos años. ¿Dónde está la irresponsabilidad? Y hoy no tienen soluciones para dar, no tienen respuestas para dar a la sociedad. Bueno, la verdad, el relato se les cayó. Hoy hasta los propios, leí algún columnista que hasta ayer escribía a favor del gobierno, decir que ya el discurso del gobierno de Macri tratando de tildar a la oposición de irresponsable o tratando de pegar a la oposición con, como dijo Macri, con las propuestas alocadas de la expresidenta, ya no van más. Hasta los propios columnistas del presidente le dicen que ya ese relato no va más. Y por eso hoy aparece, como cuentan muchos columnistas, un Macri que está muy enojado, muy irascible con sus propios colaboradores, que los reta, que ha perdido esa paz del budismo, que los reta, que les pide urgentemente y que, bueno, no encuentra respuesta y por eso está tan molesto y enojado. Bueno, a ver una noticia de último momento, porque mientras esto está debatiendo, nosotros estamos hablando, el presidente está yendo en este momento al predio de Ezeiza para despedir a la selección argentina, Darío. Exactamente. Antes de vetar una ley que todavía no salió, el presidente Mauricio Macri está en el predio de Ezeiza, llegó vía helicóptero para despedir a los jugadores de la selección argentina que a las 22 salen de Ezeiza rumbo a Barcelona. Una pequeña comitiva, obviamente los jugadores van a cenar ahora, después rápidamente se van a Ezeiza, pero la noticia es que Mauricio Macri, presidente de los argentinos, obviamente está visitando, saludando y deseándole suerte, esperemos, a la selección argentina. Bueno, en los próximos días, Darío, vamos a invitar y vamos a hacer aquí, ya se lo estoy proponiendo al aire a la producción, pero vamos a, porque hoy me estuvieron contactando dirigentes de la comunidad palestina y diplomáticos de nuestro país que están preocupados por esta ida de la selección a Israel, así que de eso, en los próximos días vamos a hablar de eso y vamos a estar ocupándonos. Recordemos que, ya que estamos de paso, hacemos un poco de análisis de la selección. Va a Barcelona, va a ser una pequeña temporada y tiene que viajar a jugar el último partido. Al patio de la casa de Messi, entre Exactamente, va 3 días a Israel. La idea era ir a jugar nomás un solo día, pero en contrato está firmado que tienen que ir al muro de los lamentos. ¿También? Lo que algunos jugadores no están muy de acuerdo es hacer toda una cuestión política de esta visita cuando se supone que es un partido de fútbol que obviamente le deja dinero a la AFA, que son 2 millones de dólares, pero en vez de estar un día, van a estar 3 días y después ya directamente van a viajar a Rusia para jugar el Mundial. Con mucha polémica rodeando esa visita a la selección de Israel que vamos a estar hablando en estos días aquí en este programa. Bueno, volvemos al tema del tarifazo impagable, de esta derrota que el gobierno le cuesta asumir, pero fíjese el rechazo social, que no solamente tiene el tarifazo impagable, sino el veto del presidente. Lo midió el encuestador Hugo Aime, ¿no? Uno de los encuestadores más serios de la Argentina. Dice, ¿qué opina del veto que aplicaría Macri a la ley contra el tarifazo? 88,1% en contra del veto de Macri
a esta ley que va a votar el Senado, que salió de la Cámara de Diputados. 88,1%, a favor solo el 6,7%, no contestó 5,2%. Yo me pregunto, como siempre lo hacemos, en este 88,1%, ¿cuántos votantes de Cambiemos hay? Esto es lo que el gobierno no está percibiendo. Que en su base de votantes, que en su base de sustentación política, también hay enojados con el tarifazo. Venían enojados con la rebaja a los jubilados. Después vino el tarifazo impagable. Y en este 88,1% de rechazo, no solamente se percibe el mal humor social que hay en la Argentina con el gobierno, sino también la medida antipopular que han hecho a favor de las empresas amigas del poder en la Argentina para que sigan ganando dinero y sigan perdiendo, como siempre, la sociedad y todos nosotros. Fíjese que el otro día, Ricardo Rubier, que la semana pasada hizo otro de los análisis, otro de los muestreos mensuales, estaba percibiendo ya que de los votantes de Macri en el 2015, ya hay un 33% que se asume como totalmente desilusionados y arrepentidos de haber votado a Mauricio Macri. 33% de los que votaron a Macri en el 2015, hoy ya se muestran arrepentidos de haberlo votado. Bueno, vamos a comenzar con esto de la justicia M, ¿no? Ayer te mostrábamos toda la lista de... Nos quedaron algunos en el tintero, ¿no? Nos quedó, por ejemplo, Graciela Ocaña, la diputada de Cambiemos, que está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito, con pruebas muy contundentes, que en las últimas horas recibió un beneficio de esta justicia M, ¿no, Darío? Sí, recordemos que la habían denunciado por el cobro de horas, o mejor dicho, de vacaciones. De vacaciones. Tal cual, cuando trabajaba en el PAMI. Hubo rápidamente un fallo de primera instancia, la sobreseyeron, pero esto fue apelado. Fue a la Cámara Federal. Y casualmente, en estas circunstancias donde hay solamente 2 camaristas, donde debe haber 6, donde hay un camarista por sala, los doctores Martín Irursun y Leopoldo Bruglia, rápidamente, una especie de justicia express, no vaya a ser que Ocaña esté siendo investigada, con lo que significa para este gobierno, obviamente le firmaron el sobrecimiento que queda firme, sin ningún problema para Graciela Ocaña. Digo, más ahora allá la que están esté bien o investigando mal, por presunto enriquecimiento ilícito. claro, ¿no? pero más allá que esté bien o mal, el tema es los tiempos, claro, y con la rapidez, la distinta vara con que se miden las cuestiones, ¿no? Es decir, cuando hay un funcionario de este gobierno imputado o acusado, rápidamente se da por terminada la causa sin profundizar, sin pedir más informes, más investigaciones. Cuando es un funcionario del gobierno anterior, rápidamente o más lentamente, porque se los tiene de rehén, resuelven de acuerdo a lo que se espera. Si es lentamente es porque no hay nada, pero se lo tiene ahí, imputado. Y si es rápidamente es porque se le dicta un procesamiento o una prisión preventiva. Bueno, fíjate vos, relacionado a los dueños de este grupo, a Cristóbal López y Fabián de Sousa, la Cámara de Casación ya tiene todos los plazos vencidos de la recusación que planteó el doctor Carlos Beraldi. Y todavía no han respondido a esa recusación. Tal cual, recordemos que son 3 miembros y hay 2 recusados. Queda la doctora Ana María Figueroa para resolver ese pedido de recusación. Pero recordás que en el momento que los detuvieron, el jueves fue la audiencia donde las partes plantean... Y el viernes resolvieron mandarlos a prisión. Y más, como el viernes después venía el feriado, se encargaron de hablar con Julián Ercolini para que no se vaya, porque tenía que firmar, y para hablar con Leopoldo Bruglia, que era el camarista que estaba de turno, porque la causa tenía que bajar de la Cámara de Casación a la Cámara Federal, alguien tenía que firmar, Bruglia, y finalmente a Julián Ercolini, que era el que tenía que ordenar la detención de los 2 empresarios. Bueno, así funciona la justicia M en la Argentina. Ayer hablábamos del caso Aida Ayala, diputada de Cambiemos, emblemática en Chaco, acusada y ya procesada por, entre otros, delitos de lavado de dinero. Dura la acusación, está procesada ya por la justicia de Chaco, con prisión preventiva. Se enfermó la diputada,
La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el PRO, Pablo Tonelli, demoró, cajoneó el pedido de desafuero, el gobierno protegió y ayer envió a Ricardo Gil Lavedra a Resistencia, Chaco. Llamativamente, rapidísimo, la justicia chaqueña, superior a la jueza que le había pedido la prisión preventiva, resolvió la exhibición de prisión. Ahí está, ¿no? Otorgaron la exhibición de prisión a la diputada radical Aida Ayala. Estaba acusada de posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, ¿no? Que hoy también algunos portales se hacen eco de la exhibición de prisión. Cuando dictaron la prisión preventiva no había aparecido, ¿no? Correcto, es así. Me río porque no lo puedo creer. Claro. Es decir, lo más grave era la prisión preventiva, no la exhibición de prisión. Claro. Sin embargo, ahora ponen en tapa o le dan mucho vuelo cuando debería darles vergüenza, porque en realidad hay que decir una cosa. Ni Julio De Vido debe estar preso, ni tampoco Aida Ayala. Lo que pasa es que la vara es distinta. ¿Por qué fue Gil Lavedra, que es un jurista del ámbito de la capital? No es un jurista que litigue en Resistencia. Es decir, lo contrataron por el nombre, por el Piné. Porque allá la defensora es Olga Mongelós, que habrá dicho, che, mándenme a alguien para que me ayude, porque tengo que hacer una apelación en la Cámara. Hoy fue a la Cámara y ya rápidamente la Cámara resolvió hacerle lugar a la exhibición de prisión que estaba planteada desde hace un montón de tiempo. Es decir, que si el Congreso, la Comisión de Asuntos Constitucionales, hubiese actuado, obviamente la orden se hubiese ejecutado. Recordemos, Gustavo, que no tiene solo esta causa por lavado, hay otra por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, que está en trámite, pero ya con la exhibición, por más delitos que le imputen, obviamente aguardará todo el proceso en libertad. Y a todo esto Julio De Vido está detenido. A lo mejor, si a Julio De Vido le tocaba la Cámara de Resistencia, digo yo, respetando el derecho, también estaría libre, ¿no? Bueno, la habló hoy la diputada Aida Ayala. Esto decía. La Cámara de Apelaciones haya definido dar lugar, ¿no es cierto?, a lo que habíamos pedido, transitar un proceso en libertad como corresponde. No conozco los términos, por eso no quiero profundizar, pero la verdad que es una buena noticia. Yo nunca voy a eludir si a mí se me acusa de algo. Yo, de hecho, tenía que ir el día martes, que yo había pedido justamente a profundizar la indagatoria. Quería ir y contestar porque quiero estar a derecho, porque yo no tengo nada que ocultar. Ahí ya tienen en el juzgado mi perfil económico, lo de la WIF, digo, la de las PIB, rentas, todo. Es decir, una persona que lleva una banda que se enriqueció ilícitamente, tiene que tener algo. Yo no tengo lo que tiene una persona común que vive su sueldo. Es importante que se siga la investigación y yo quiero estar a derecho siempre explicando a una justicia objetiva cada una de las cosas que se cuestionen. Bueno, ahí estaba hablando la diputada Aida Ayala. Reiteramos, ayer el gobierno lo mandó a Ricardo Gil Lavedra y rápidamente ha quedado, obviamente, mucha presión, eximida de prisión la diputada Aida Ayala. Ahora, Gustavo, yo te pregunto, Gil Lavedra tiene contacto con los diputados, obviamente, de Cambiemos, está claro, ¿no es cierto? Bueno, no puede haber dicho Gil Lavedra, muchachos, esperen un poquito que la Cámara ya me está por resolver. Digo, demoren el tratamiento porque de alguna manera yo voy a obtener la libertad. No, ahí está el diputado Agustín Rossi, le vamos a preguntar qué pasó. Una de las juezas de la Cámara lo llamó telefónicamente al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales para avisarle la decisión que habían tomado. Bueno, eso o sea que online se enteraron. A domicilio. La Comisión de Asuntos Constitucionales estaba reunida en plenario para tratar otro tema y la comunicación fue telefónica. Antes que llegue vía mail la sentencia de la Cámara, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, ¿no? Pablo Tonelli, por una comunicación, ya tenía conocimiento. Es una vergüenza. Gustavo, muy una grave. vergüenza muy esto. grave. Pero lo que yo vergüenza creo, porque lo que no corresponde nosotros estamos planteándole, y seguramente mañana lo haremos formalmente, que la Cámara de Diputados defina un criterio. Claro. Porque la realidad es que lo que tenemos ahora es que un sector de la justicia dice una cosa y otro sector de la justicia dice otra cosa. Entonces la Cámara de Diputados tiene que definir un criterio, una doctrina parlamentaria para saber qué grado de validez tienen los fueros. Porque ciertamente nosotros, aunque viniese
el pedido de desafuero para Aida Ayala y vamos a votar en contra porque entendemos que los fueros son válidos hasta que haya sentencia. Claro, pero eso no fue para debido. Haya sentencia firme. Pero la realidad es que ante haber posiciones dispares de la propia justicia, la que tiene que definir un criterio único es la Cámara de Diputados de la Nación. Y recordemos que el Senado también tiene otra posición. No, el Senado tiene esta posición. Claro. El Senado tiene la posición de que los fueros son válidos hasta el momento de que haya sentencia definitiva. Bien, Claro. bueno, una vergüenza lo que está contando el diputado Agustín Rossi, que está revelando que una de las integrantes de esta Cámara de Resistencia se comunicó telefónicamente con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, para decirle quédense tranquilos, ya actuamos, está eximida de prisión. Una Ahora, vergüenza. Gustavo, esto no existe. Una vergüenza. Porque hay notificación electrónica. Manden un mail, digo. Pero no es necesario. digo más, ahora con esta situación convocaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales esta misma tarde para el martes a la mañana para rechazar obviamente el pedido de desafuero de Aida Ayala, habida cuenta que existe la exhibición de prisión. Claro, es abstracta la reunión. Una Claro. vergüenza. Tal cual. Una vergüenza. Bueno, el que está muy complicado él es el intendente de Paraná, el intendente Varisco, que en una jugada de último momento había recusado al juez que le pidió la indagatoria y se tiene que presentar el próximo lunes por la causa ligado al narcotráfico, al escándalo del narcotráfico que golpea a la ciudad de Paraná. Vamos a ver justamente hoy cómo tomaron los medios de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, este rechazo, lo cuenta ahí el sitio análisisdigital.com, 30 de mayo, la Cámara Federal confirmó por unanimidad al juez Ríos en la causa por narcotráfico y Varisco deberá ir a indagatoria el próximo lunes. Mire fuerte esto, La Cámara ratifica al juez Ríos por unanimidad, causa narcotráfico. Varisco deberá ir a indagatoria el próximo lunes. Quiero recordarle que el intendente Paraná Varisco estuvo ayer reunido con el presidente Mauricio Macri, acusado está por narcotráfico. Y ayer estuvo reunido, es más, puso este tuit, Sergio Varisco, almuerzo de trabajo junto al presidente Mauricio Macri e intendentes de todo el país en la Casa Rosada. Hablamos de la situación del país y el avance de las obras que se llevan adelante en Paraná. Otro caso de doble vara. ¿Ustedes se acuerdan, Darío, ayúdame, el caso de Itatí, Sí. donde está acusado el intendente de Itatí, que está preso Está hoy? detenido por orden del juez Sergio Torres, fallo confirmado por la Cámara, y va pronto a juicio oral y público. Bueno, uno se pregunta, y me acuerdo que en ese momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puso en sus tweets un intendente ligado al narcotráfico, todo, sigue preso, con la misma vara. ¿Qué va a pasar con Varisco el lunes? Porque es un escándalo. Hemos visto las situaciones que lo comprometen, hemos visto aquí el informe de ADN del año pasado, donde ya se mostraba todo esto. Y hoy, esta última jugada, y además le adelanto algo, porque me adelantaron hoy de la provincia de Entre Ríos. Mañana elevan a juicio oral otra causa contra Varisco, ligado a una mutual de la provincia de Entre Ríos, otra causa que va a tener que afrontar Varisco en la justicia. Es decir, por un lado, la presunta corrupción M, pero la justicia M que en este caso parece que no le funcionó. Vamos a ver qué pasa el lunes, después de la indagatoria al intendente de Paraná, al intendente de Cambiemos. Muchas pruebas, contundentes pruebas hay, ligadas al escándalo de narcotráfico que sacude a la ciudad de Paraná y a la provincia de Entre Ríos. Recordemos, Gustavo, que fue allanada la intendencia, fue allanado su domicilio, se secuestraron cocaína, marihuana, balanzas de medición, teléfonos celulares, dinero. Hay un montón de personas detenidas ya, hay otras que también están citadas a indagatoria. Una causa bastante complicada porque es el tema del narcotráfico invadiendo el poder político. Es decir, no solamente el narcotráfico vinculado a sectores policiales, el narcotráfico vinculado a sectores políticos. Por eso es una causa complicada y atención con lo que pueda pasar el lunes cuando vaya a declarar, porque es una posibilidad que también pueda ser detenido. Ahora, Mauricio Macri estará al tanto de la causa porque vamos a darle derecho de duda, ¿no? A lo mejor no sabe
que el intendente está procesado, acusado de una causa de narcotráfico, y por eso lo recibió. Digo, le avisamos desde aquí que está a punto de ser procesado, ¿no? Bueno, dos cortitas. Antes de... Hoy vamos a... A mí me gusta, usted sabe que en más de una oportunidad, lo digo desde hace mucho tiempo públicamente, ¿no? El periodismo en la Argentina se tiene que hacer rápidamente una autocrítica profunda sobre cómo ha mentido y cómo sigue mintiendo. El caso más cercano ha sido el año pasado, ahora justamente el viernes se van a cumplir 6 meses de la desaparición, después del encuentro ahogado de Santiago Maldonado. Y usted se acuerda cómo se mentía diariamente sobre Santiago Maldonado, y acá nos encargábamos de romper esas mentiras y de mostrarle la verdad. Ahora enseguidita vamos a romper otra mentira de los trolls, de estas noticias. ¿Lo tenemos ya ahora? Bueno, vamos a mostrar, fíjese cómo se fabrica una mentira a través de las redes sociales. Y después, esto por ejemplo, mire, no sé, este tuit de el antiopereta, @chauoperetaK, Baradel se fue a Ámsterdam, Países Bajos. Acá lo ves tomar el vuelo 702 de la línea aérea KLM. Está de espaldas. Si no me creen, investiguen. Hace ya 3 días que está en Europa. Qué país generoso que es Argentina. En Ámsterdam, Baradel sería un homeless. Y sacan una foto de, claro, acá Baradel se lo ve de espalda, con una campera, tomando, incorporándose. Claro, esto se empieza a retuitear, lo toma el periodismo oficialista y le empiezan a pegar que Baradel es la figura de la dirigencia sindical que más molesta al gobierno en estos momentos. Entonces le hacen estas operetas. Largan el antiopereta acá, chauopereta acá, en el @ largan este tuit. Baradel se fue a Ámsterdam, Países Bajos. Entonces después los ves que te lo pasan en los programas de televisión afines al gobierno y le dan para que tenga a Baradel. Pero bueno, en un logro de la producción lo tenemos vía satélite desde Ámsterdam a Baradel, ¿no? Roberto, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Estás en el Gustavo. Senado de la Nación Argentina siguiendo la sesión por el tarifazo impagable, ¿no? Sí, exactamente. Estoy acá en el Senado, en el móvil, con todos los móviles, acá con los periodistas que varios me preguntaron por el tuit, ¿no? Lo que había pasado, inclusive hubo una información hoy que salió en un medio que había una delegación muy grande, que es verdad el tema de que había enviado el ministerio a la UIT, yo estaba nombrado en esa delegación, yo decidí no viajar por la marcha federal educativa, por el conflicto docente y porque el caso de la Argentina en realidad ha acumulado muchas denuncias, pero se va a tratar seguramente el año que viene. Pero bueno, como no tienen nada con qué salirnos a atacar, bueno. Se ve que a los servicios o a los trolls no le avisaron que no viajabas, ¿no? Y la campaña salió igual. Claro, salen porque ni siquiera se toman el tiempo de verificar. Muchos saben, el que envía ese tuit sabe que es una gran mentira y que quieren así construir, como decís vos, en determinados programas después reproducen, bueno, que son programas que están al servicio, entre comillas, ¿no? Y bueno, y difaman, y mienten, y atacan, y agreden, porque lo que no pueden explicar es por qué no dan respuesta a los reclamos que estamos llevando adelante los maestros, los médicos. Hoy sale en la tapa de un diario en La Plata los médicos del hospital de niños, el abandono que está el hospital de niños en La Plata, y así te podría decir el abandono que están en las escuelas en la provincia. Entonces, bueno, y entonces se dedican a estas cosas, ¿no? A tratar de deslegitimar al interlocutor, al que lleva adelante el reclamo, al que levanta la voz. Sí, y además, Roberto, bueno, la verdad que cuando me enteré digo, es un buen momento para desenmascarar en vivo otra de las mentiras y tener que soportar, como venís soportando, no solamente amenazas en contra de tu persona y tu familia, que no se investigan, que el gobierno ni la justicia investiga como corresponden, sino estas campañas de difamación, solo por mantener la dignidad de la lucha docente
en alto, ¿no? Así que queríamos explicarle a la sociedad que vea cómo se construye, por ejemplo, una opereta, una falsa campaña, en este caso, contra tu persona, que ya has sufrido mucho, pero bueno, te agradecemos que hayas estado ahí y que sigas en el Senado de la Nación la sesión esta noche por el tarifazo impagable. Te agradezco muchísimo porque cuando te envié el WhatsApp, el tweet, no dudaste y bueno, vos siempre has planteado, te has manejado con la verdad. En cualquier programa en que hayas estado te has manejado con la verdad y yo eso te lo agradezco muchísimo porque en estos tiempos es un valor impagable. Igual que le agradezco la solidaridad de varios colegas tuyos que me han hecho llegar de forma privada, pero vos inmediatamente me contestaste y me dijiste estamos a disposición para desenmascarar esto. Bueno, un abrazo grande, Roberto, Un abrazo grande y ojalá tengamos ley hoy, así se pueden alivianar un poco la carga que este gobierno nos está poniendo a los trabajadores y a nuestro pueblo. Así es, un abrazo. Gracias, Roberto. Gracias. Ahí estaba Roberto Baradel, Bueno, otra mentira, ¿ve cómo se puede? Hemos desenmascarado otra de las tantas mentiras que cotidianamente circulan, obviamente que auspiciadas, ¿no? Bueno, enseguida vamos a contarte lo del correo. Vamos antes con Pedro Brigger. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Darío. Recién hablaba de recusar. Bueno, el que está recusado, olímpicamente uno podría decir, es el presidente de Brasil, Michel Temer. Porque sigue la huelga de los camioneros, porque está también la huelga de los trabajadores de las empresas petroleras. Miren, les voy a dar un dato. En estos últimos 2 años, escuchen bien, el combustible aumentó en Brasil 216 veces. ¿Escuchó bien? 216 veces. Es un estudio de un departamento intersindical de economía que analizó todos los aumentos en los últimos 2 años. Claro, esto repercute en la gente. ¿Qué hacía el gobierno de Lula? ¿Qué hacía el gobierno de Dilma? Manejaba el precio de combustible, lo mantuvieron congelado durante un tiempo para no afectar a la mayoría de la población. Llegó Temer a la presidencia, puso a un ingeniero exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, no sé si le suena, al frente de Petrobras y aumentó, escuchó bien, 216 veces. Hoy en la prensa brasileña las palabras que se utilizan respecto de Temer son fin de gobierno, gobierno frágil, gobierno incapaz, el gobierno se acabó, perdió legitimidad, perdió credibilidad, y no puede hacer nada, no puede aprobar absolutamente nada. Esto no lo dice la gente del PT, esto lo dicen otros partidos en el Parlamento brasileño por la huelga esta que no pueden controlar, porque Temer prometió que durante 60 días no iba a aumentar el combustible, pero después va a seguir aumentando. En un año electoral, en octubre hay elecciones en Brasil, todavía no se sabe si Lula puede ser candidato, a pesar de que ayer le comentábamos una pequeña victoria. Le restituyen los derechos como expresidente. Imagínense esta situación, un expresidente como Lula, preso, le quitaron los derechos de expresidente, se lo restituyen mientras él está todavía preso. Parece increíble, estamos hablando de las principales potencias del mundo. ¿Quién es uno de los socios de Brasil, ideológicamente, además del argentino, por supuesto? Mariano Rajoy, que también está recusado. Mañana va a comenzar, ya es en España, ya es mañana, ya es jueves, comienza el debate para destituir a Mariano Rajoy. La alternativa al Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza, es tratar de sacarse de encima a este gobierno. No está seguro que tengan los votos, están negociando con los porotos, como se dice acá también en España, jueves y viernes, muy intenso en España. Y no quiero dejar de mencionar, Gustavo, ya que tanto se está hablando de la seguridad interior y la participación de las Fuerzas Armadas, muchos mencionan a México y a Colombia. Asesinaron a otra periodista ayer en México, ya van 6 en este año. 136 periodistas asesinados en México desde el año 2000. En los últimos 8 meses asesinaron a 102 políticos. ¿Escucharon bien? Claro, no escuchan mucho de México, salvo en este lugar. 102 políticos asesinados en los últimos 8 meses. ¿Cuándo hay elecciones en México? ¿Perdón? ¿Cuándo están las elecciones? 1 de julio, dentro de muy poco. Una de las grandes críticas a la participación de las Fuerzas Armadas
en México es justamente que aumentó la violencia desde que el ejército comenzó a participar. Es un buen antecedente para lo que quiere hacer Macri acá en la Argentina. Por eso que lo quiere menciono. sumar las Fuerzas Armadas ahora en la lucha contra el narcotráfico. Todavía no está claro para la seguridad interior. Es bueno destacar esto que está pasando, porque si no, viste que te llenan con un relato de que es bueno, miren los países, miren México, miren Brasil, y no te cuentan esta realidad, ¿no? Bueno, pero además hay que destacar que uno de los objetivos de la intervención del ejército en México y también en Colombia fue luchar en contra del narcotráfico. Sí, claro. Bueno, no solamente que no ha acabado el narcotráfico, sino que la violencia aumenta día a día en México. Por eso lo quería destacar, porque el ministro Aguad plantea que hay que luchar en contra del narcotráfico o dice que hay grupos terroristas en la triple frontera. Habría que mostrar las pruebas, ¿no? ¿De qué grupos terroristas la verdad que a mí me da vergüenza ajena escuchar al ineficiente ministro Oscar Aguad, a quien se le desapareció un submarino y que todavía no le ha podido dar respuestas a los familiares ni a la sociedad de lo que ocurrió, hablando de la transformación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Armadas del siglo XXI, cuando se les perdió un submarino y no asumen la responsabilidad, porque se quieren olvidar. Nos enteramos a través de Andrés Klipan el otro día que hasta tenía las mercaderías vencidas, el submarino que llevaba, y nos vienen a hablar de renovación de las Fuerzas Armadas. Y de una amenaza terrorista que hasta ahora nadie ha demostrado que existe en la famosa triple frontera entre Brasil, Paraguay y la Argentina. Se habla de grupos terroristas, nadie presentó hasta ahora ni una prueba. Sería interesante que el ministro lo presente. Esto es la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que impulsa a Estados Unidos, que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico. Lo obligó a México, lo obligó a Colombia y ahora está obligando a la Argentina a que lo presionan hasta forzarlo, ¿no? Obviamente. Y este es el resultado. Bueno, Pedro, gracias. Ya sumamos, ya abrimos el debate. Está Agustín Rossi y Alberto Fernández también. Agustín. No, México fue el primer país que involucró las Fuerzas Armadas en la lucha de América Latina, en la lucha contra el narcotráfico. El actual jefe militar, el actual comandante en jefe del ejército, el actual jefe del ejército, fue agregado militar nuestro, en nuestra gestión, en México. Él sabe la experiencia. Los propios militares están autocríticos sobre su participación en la lucha contra el narcotráfico, porque ¿qué pasa después? Llega un momento que aparecen las denuncias por violación de los derechos humanos. Y entonces se tienen que hacer cargo ellos mismos de lo que pasó. Entonces a mí me lo dijo en su momento quién era. Ministro tiene un Ministerio de Defensa que está ocupado por el jefe del ejército y un Ministerio de la Armada que está ocupado por el jefe de la Armada. El ministro de Defensa me dice, la política nos mandó al combate contra el narcotráfico, ahora viene la denuncia por los derechos humanos y nos tenemos que defender absolutamente. Ni que hablar de que terminan ellos involucrados en el narcotráfico. Acordémonos de los Zetas. Cooptados. Los Zetas era un escuadrón del ejército que estaba combatiendo contra el narcotráfico, que terminaron siendo narcotraficantes. Y lo otro que sucede y que no se valora de Argentina es que Argentina tiene una multiplicidad de fuerzas de seguridad. El resto de los países del mundo no tienen fuerzas de seguridad intermedia. Nosotros tenemos gendarmería, prefectura, policía federal y policía de seguridad aeroportuaria, que son fuerzas federales. Gendarmería y prefectura claramente militarizadas, porque nacieron del ejército, y de la Armada. México recién hace 2 años, no conozco, fue la última vez que yo estuve en México, recién hace 2 años estaban en un proyecto de armar su propia gendarmería, es decir, una fuerza de seguridad donde le iban a pasar los escuadrones del ejército que estaban involucrados en la lucha contra el narcotráfico detrás de ese objetivo. Sí, no, yo o sea creo que esto, la verdad que hay que decirlo, atrasa. No es nada novedoso, todos los países de América Latina están tratando de volver para atrás de esa situación. La verdad es que atrasa absolutamente. Argentina tiene una multiplicidad de fuerzas de seguridad que puede resolver tranquilamente todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad interior, sea criminalidad común o criminalidad organizada. Bien,
Bueno, nos metemos con el tema que ya está tratando la Cámara de Senadores, el tarifazo. Bueno, ustedes lo aprobaron en la Cámara de Diputados, Agustín, ahora ya lo sumamos a Alberto también a este debate, pero digo, recién veíamos este tuit de el ministro Duhovne, ¿no? Donde dice, hacen demagogia. Ahí está, ¿no? Dice, la oposición pretende votar una ley con un costo fiscal enorme, 115.000 millones de pesos. Un acto demagógico e irresponsable que busca un rédito político efímero a costa del futuro de todos los argentinos. Yo el otro día se lo dije a Peña cuando fue al Senado, a la Cámara de Diputados. 10.000 millones de dólares se gastaron, se perdieron de reservas del Banco Central en la última corrida bancaria. Nacionalizar YPF nos costó 5.000. Es decir, 2 YPF se perdieron. La totalidad del déficit comercial del año pasado es 8.450 millones de dólares. Pagar la deuda con el Club de París, que era una deuda que teníamos pendiente de la época de la dictadura, salió 9.600 millones de dólares. Entonces, para algunas cosas hay plata y para otras cosas no hay plata. Es decir, hay plata para el sistema financiero, hay plata para la fuga de capitales, hay plata para las eléctricas que casualmente son amigas, son amigos, los dueños, amigos del presidente, y cuando se trata de atenuar medidas que beneficien o que alivien la economía hogareña, la economía del conjunto del pueblo argentino, siempre aparece la cuestión esta del impacto fiscal que tiene. Más de 1.000 millones de pesos por día paga el Banco Central de intereses por las tasas al 40%. Baja las tasas y tiene el dinero que necesita. Entonces, esto es lo que tiene que debatir el gobierno. No tiene, porque el gobierno está en un lugar donde, ¿qué es esto o el abismo? Es mentira. Viene diciéndonos esto ya cuando fue el debate de la reforma previsional. El gobierno tiene una política económica equivocada, esa política económica equivocada es la que lo ha llevado hasta acá. Indudablemente, si uno hace una reconversión del sistema tarifario al 1 de noviembre del 2017 y a partir de allí se aumenta por el coeficiente de variación salarial, lo que va a generar es un ahorro en el bolsillo de los argentinos que va a ir al consumo y eso le va a generar también mayor recaudación impositiva. Alberto, teniendo en cuenta que daría la impresión, ¿no?, que el peronismo todo esta noche va a acompañar este proyecto votado en la Cámara de Diputados, ¿comienza a surgir una nueva realidad también en el peronismo que el gobierno decía es el peronismo responsable contra las locuras de Cristina? Bueno, creo que sí. Creo que sí. ¿Puedo hacer un comentario antes sobre la doble vara de la justicia? Sí, obvio. Porque llegué... Es el tema que ya le iba a preguntar después, ¿no? Sigue teniendo elementos para su libro. Sí, no lo va a terminar más si le siguen dando... El doctor tiene la palabra autorizada, adelante. Pero hablando de doble vara de la justicia, el abogado que pide la exhibición de prisión de la diputada chaqueña es el mismo y que argumenta para la exhibición de prisión que no hay argumento para que alguien esté detenido durante el proceso, es el mismo que en nombre de la FIP dice que tienen que estar preso Cristóbal López. Sí. ¿No? Ricardo Gil Laveda, ese también es parte de la doble vara, ¿no? Cada uno... Para Ida ya le dice una cosa, para Cristóbal López y Fabián de Sousa dice otra. Y en nombre del Estado, porque es abogado de la FIP. Claro. Y yo también hablando de la doble vara, porque me parece que eso también hay que... ¿Y eso se lo habrán enseñado en la facultad, Ricardo Gil Laveda? Bueno, yo creo que los abogados defienden, y yo lo entiendo, pero lo que no me parece bien es que defiende a que use el argumento que le convenga para cada caso, porque en un caso está acusando, no está defendiendo. Claro. Y en esa, cuando acusa, dice que tienen que ir presos y que tienen que soportar el proceso detenidos. Y cuando defiende, dice que esa regla no existe. A mí esa, me parece que es, hablando de doble vara, una maravillosa muestra de cómo están funcionando las cosas. Sí. Ahora vamos al tema este. Yo lo que siento... a ver, me quedo en esto, porque la verdad es que es un tema institucionalmente gravísimo. Claro que sí. Gravísimo. Claro que sí. Y además yo lamento muchísimo que lo haga una persona que se había ganado un prestigio enorme, Ricardo Gil Laveda, a quien yo le tenía mucho respeto personal por su actuación como integrante de la Cámara Federal que juzgó la dictadura. Ahora, esto que bien señala Alberto Fernández, realmente a uno le hace dudar de dónde está parado, ¿no? Porque él debería aplicar el derecho que le enseñaron para ambos lados. No para cuando le conviene o porque actúa, porque le pagan en la FIP y porque del otro lado tiene que defender
actúa con otra el nivel de En todo esto agrego, tuve la oportunidad de leer, y lo leyeron algunos asesores y algunos diputados nuestros que saben del tema, el fallo de la Cámara. Tira por la borda la doctrina Irursun. Ah, claro, sí, claro. Digamos, tira por la borda esta idea de que si sos funcionario o exfuncionario, ya es condición necesaria y suficiente como para que tengas condiciones de impedir o de poder trabar el proceso. Está preso, este residual de poder. La tira por la borda, claramente. Claro, y yo quiero aclarar que creo que no tiene que estar detenida. No, obvio. Lo que digo tampoco. Es que es un disparate porque en unos casos detienen y en otros claro, no. Eso es lo que a uno lo irrita muchísimo, muchísimo. Bueno, ahí se ve la persecución del gobierno. Sí, claro. Ahí está clara la persecución, cómo obraron en este caso de este grupo, en un ardid para perseguir, mandar a la quiebra, tratar de ir contra la libertad de expresión y contra este grupo mediático. Ahí está claro cómo queda en evidencia. Yo creo que sí, la verdad es que quería remarcar esto porque llegué muy justo cuando estaban terminando el tema y no quiero pasarlo por alto, porque la verdad es muy irritante ver cómo la justicia federal está actuando, muy irritante, y cómo hay una lógica oficial con sus abogados para poder avalar las arbitrariedades de la justicia federal. Y hay que decirlo con todas las letras, porque si no, yo vuelvo a repetir, soy el primero que quiere que se haga justicia con los que se han corrompido, pero hasta el último delincuente tiene derecho a ser sometido de acuerdo a las reglas del Estado de Derecho. Yo acá no estoy hablando en defensa de nadie, estoy hablando en defensa del Estado de Derecho, que todos los días los vulneran con estas arbitrariedades, todos los días. Me había quedado atragantado, pasemos a las tarifas. Está muy bien importante. Que lo que está hablando tarifa también se va a quedar atragantado. Es importante. Yo siento, Agustín lo debe sentir mucho más fácil que yo porque está en la Cámara de Diputados, pero tengo la impresión que efectivamente y con Agustín nosotros somos un poco protagonistas junto a otros compañeros de haber tratado de dar un puntapié inicial en favor de la unidad en ese grupo de los MED, de los 7, no sé cómo lo llamaron. Pero lo que nosotros sentíamos es que había cierta resistencia en algunos sectores que poco a poco eso va cediendo. Y creo que va cediendo porque el nivel de locura de las decisiones del gobierno ya a los que eran oportunistas dicen ya no es muy oportuno estar cerca del gobierno. Y otros empiezan a convencer que no hay otra forma de enfrentar al gobierno que no sea a través de la unidad. Y yo estoy muy alentado con esta realidad, porque yo siento que vamos camino a eso, con todas las dificultades que seguramente deberemos transitar todavía. Pero me parece que las cosas empiezan a encaminarse. Y yo lo celebro, porque además debemos preocuparnos mucho. Recién miraba yo el Twitter de Duhovne, el tweet de Duhovne. ¿Saben lo que está diciendo Duhovne? Va a costar 110.000 millones de pesos garantizarles más ganancias a las empresas. Eso es lo que está diciendo, claro. No está diciendo que las empresas van a perder plata y lo va a tener que poner el Estado. Dice, le voy a tener que dar la plata yo para que ganen más plata de la que ya ganaron. Y acá lo que nosotros tenemos que entender también es, tenemos que debatir qué son hoy en día los servicios públicos. Digo, este secretario de Derechos Humanos que tenemos, que quiere olvidarse de los derechos humanos del pasado y quiere hablar de los derechos humanos de la tercera generación. Bueno, en los derechos humanos de la tercera generación en el siglo XXI... no hay nadie que no pueda disfrutar de tener gas, luz y agua. Nadie en el siglo XXI... lo dice la Corte. Por eso las digo, tarifas de razonabilidad. Por eso digo, entonces, de eso. Si esto es así, tenemos que resolver cómo llega ese servicio a todos con esa lógica. Ahora el gobierno, y con esto termino, piensa que no es así. Piensa que estamos hablando de mercaderías, de mercancías, y que se rigen por las reglas del mercado. Entonces nos dicen, no, ustedes tienen que pagar más tarifas para darle seguridad a los resultados económicos de las empresas. Cuando revisamos los resultados económicos de las empresas, han ganado miles de millones de pesos en los últimos años. Ahora seguimos, Alberto. Pero además, Agustín, a mí me parece que hay que destacar algo, porque este proyecto que salen diputados que van a votar esta noche en la Cámara de Senadores es producto de la política, del diálogo, de la negociación política de los bloques de la oposición, ¿no? El primer proyecto en conjunto prácticamente de una oposición que se le pone enfrente al gobierno. De hecho, si hubiésemos tenido esta mayoría que conseguimos para tarifas, la vez que discutimos la emergencia previsional, no hubiese existido la reforma previsional. Pero bueno, esa vez estuvimos cerca y seguimos trabajando para tratar de lograr este acuerdo, que se logró.
y esto también hay que decirlo, los mensajes estos del chat entre el ministro Frigerio y Pinedo muestran claramente que el gobierno hasta último momento estuvo operando, presionando gobernadores, presionando senadores, lo mismo hizo en la Cámara de Diputados y finalmente, a pesar de todo eso, el proyecto va a tener media sanción de hoy. Yo quiero decir algo a lo que falta, ¿no? Todo indica de que el presidente, o por la información, en lo que ellos mismos dicen, de que el presidente va a vetar. El gobierno está cerrado absolutamente. Está mirando para adentro, no escucha absolutamente nada. El nivel de enojo que hay en la calle con el gobierno se va a explotar. Fíjese exponencialmente. La encuesta que vos mostrabas de UAIME, 88% en contra, en contra del veto. Y eso no es bueno ni para el gobierno ni para los argentinos que esto suceda así. Digamos, no hay nadie que le haga reflexionar, al presidente, porque además, hay que decirlo con claridad, 1.600% aumentó la luz desde el que asumió Macri, 900% aumentó el gas, y nosotros le estamos diciendo al gobierno, no le estamos diciendo no aumente hasta un límite. El límite es el coeficiente de variación salarial, es decir, que es razonable que si te aumenta el 15% tu salario, la luz no te aumente más allá del 15%, y lo mismo sucede con el gas. Pero esta situación es una situación porque el gobierno no está leyendo nada. El otro día escuché una noticia que decía que la devaluación que hubo no se trasladó los precios, pero no pisan un kiosco, no digo que vayan al supermercado, no van a un kiosco. Durante 4 días no hubo precios en la economía argentina. No te bajaban ni los corralones de materiales de construcción. Las listas que están llegando para el viernes, para el supermercado, que las estaba preparando. 120% aumentó la harina, 120% aumentó la harina en un mes. Estaba 310 la bolsa, está 700 Bueno, pesos. ese es otro debate también. Porque cuando nosotros decíamos, cuando se hablaba el eliminar absolutamente así las retenciones, te pone que vos sos un productor de alimentos, te ponen los alimentos que vos producís a precio del dólar, a precio internacional. Entonces esto es lo que termina pasando. Agustín, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias a ustedes. ¿Se queda, Alberto? Bueno. Gracias, Agustín. Gracias, Pedro, como siempre. Ahora con Fernando vamos a hablar también un poquito de los temas económicos y vamos a adelantar esto que vamos a presentar mañana, cómo se vienen los aumentos a partir del 1 de junio. Otro golpe al bolsillo, Un junio recargado, se viene con tutti. Pero además te vamos a mostrar algo muy divertido, Cómo instruyen a los militantes del PRO en la escuelita del PRO. Enseguida te lo vamos a contar.